Se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o en su caso por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma una disposición y se adiciona un artículo del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Gabriela Guerrero Quintero, autora de la misma. Sí, gracias. No hay nada. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma una disposición y se adiciona un artículo del Código Penal para el Estado de Zacatecas. La diputada Ana Gabriela Guerrero Quintero, integrante de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción primera, y además relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 25, fracción primera, 96 y 97, fracción primera del Reglamento General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. El Código Penal del Estado de Zacatecas, en su artículo 231, señala lo siguiente: a quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá sanción de 3 meses a 2 años de prisión y multas de 3 a 25 cuotas. Ahora bien, tratándose de menores, del artículo 232 señala lo siguiente: a quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en persona menor de 12 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 6 meses a 3 años y una multa de 6 a 30 cuotas. Si se le hiciere uso de la violencia física o moral, la pena será de 1 a 4 años de prisión y multa de 8 a 40 cuotas. Las niñas y los niños tienen derechos a vivir una vida libre de todas las formas de violencia. Tienen derecho a que se resguarde su integridad personal, siendo tarea de los gobiernos crear leyes para garantizar estos derechos y vigilar su cumplimiento, como también es tarea de los actores sociales para que así sea. Ahora bien, no existe una normatividad que sancione el abuso sexual de un niño o una niña menor de 18 años que haya sido manipulada por la experiencia del activo. Existe en nuestro estado una problemática donde el menor es convencido con múltiples audacias para, aparte de aquí, ejecutar el delito. Y el menor accede al tocamiento o con ello queda fuera del tipo penal antes mencionado en nuestro ordenamiento y por lo tanto imposibilita la acción penal por la razón que un adolescente mayor de 12 años y menor de 18 si accede a los tocamientos no es punible en la actual legislación referida. Es necesario lo anterior por los agresores sexuales de menores o mayoritariamente hombres, aproximadamente el 87%, y familiares o allegados del menor, por lo que tienen una relación previa de confianza con entre los 15 y los 35% de los agresores sexuales son completos desconocidos para el menor. Las mujeres agresoras suelen ser mujeres maduras que cometen el abuso sobre los adolescentes. Una gran cantidad de estudios indica que la mayoría de las víctimas infantiles de abusos sexuales sufren daños como consecuencias de los mismos. Existe una alta incidencia en niñas y niños de muy corta edad que son sometidos a tocamientos, exhibicionismo, estimulación sexual inadecuada y penetración genital, y en la gran mayoría de los casos son abusos por quien tiene la obligación de protegerlos. Esto es entre los 65 y el 85% de los agresores pertenece al círculo social o familias de la víctima.
Debemos de ir más allá como sociedad, dar un paso importante y decisivo como legislatura, los países de primer mundo como lo es Estados Unidos de América, donde este tipo de ordenamiento jurídico tienen bastantes años aplicándose y no es que seamos una copia de su sistema penal, pero debemos de observar que dichas normativas han funcionado en medida de proteger el desarrollo de los menores. La finalidad de la presente iniciativa es clara y contundente. Es establecer literalmente que el abuso sexual de personas menores de edad que aún así hayan sido bajo su consentimiento no están aptas aún para determinar entre lo bueno y lo malo. Iniciativa de protección del decreto por el que se reforma una disposición y se adiciona un artículo del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el artículo 231 al cual se adiciona un párrafo y se adiciona el artículo 231 bis al Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como lo siguiente. Artículo 231. A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá sanciones de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 3 a 25 cuotas. Si se le hiciere uso de la violencia física o moral, la sanción será de 3 meses a 2 años de prisión y la multa de 5 a 10 cuotas. Existe la presunción legal de que la violencia fue el medio utilizado para la comisión del delito cuando la víctima tuviera menos de 12 años cumplidos. A quien con el consentimiento de una persona menor de 18 y mayor de 12 y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a ejecutarlo, se le impondrá la misma sanción del párrafo anterior. En los casos considerados por este artículo, tratándose de menores de edad, no se prescribe la acción penal. Artículo 231 bis. A quien con el consentimiento de una persona menor de 18 años y mayor de 12 años tenga cópula, que se le impondrá sanción de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 20 a 25 cuotas transitorios. El único y el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación del periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. ¿Es cuanto, presidente? Ciudadano presidente. Sí.